contra el factor o el elemento o el incidente pues que ustedes quieran ilustrar en las gráficas, ¿de acuerdo? Esta forma de medir sirve para tener la información claramente agrupada y poder observar cuáles son los procesos que deben ser revisados y tenidos en cuenta. Además, sirve de base a otras herramientas de control de calidad, como por ejemplo el análisis de Pareto, y se usa en conjunto con herramientas como un histograma, el diagrama de dispersión, entre otros. Ahora sí, ya me acordé. El de los puntitos es un diagrama de dispersión y el de barras es un histograma, ¿de acuerdo? Y el diagrama de Pareto, vamos a ver también ahorita un poquito de lo que es un diagrama de Pareto, pero básicamente lo que hago es transformar datos estadísticos, tener datos numéricos, por llamarlo de alguna forma, lista de asistencia. ¿Qué tengo? Pues tengo a Juan aquí y tiene lista del día lunes, del día martes, del día miércoles, del día jueves y del día viernes. Y dice que el día lunes, pues sí llegó, el día martes también, pero el día miércoles no, porque no traía equipo de seguridad y entonces no lo dejaron ingresar a la obra. Y el día jueves sí, palomita, y el día viernes también. Ok, entonces estos datos es lo que yo voy a transformar en alguno de estos diagramas que aparecen aquí abajo. Y bueno, de alguna forma tener visualmente representado esta información. Nos dice que este método que nosotros tenemos aquí es apenas como el paso uno, que yo lo puedo utilizar como complemento de otros instrumentos. Y es un poco de lo que hablábamos acá, en esta de acá, donde yo puedo tener una herramienta, puedo tener acciones o puedo tener mecanismos, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Si nada más estoy implementando una hoja de control o si nada más estoy implementando el método de estratificación, pues básicamente lo que estoy usando es una herramienta. Estoy identificando posibles problemas. Ahora, si yo ya identifiqué los problemas, y comienzo a tomar medidas o comienzo a tomar acciones, este, ya estoy hablando del segundo paso. Si yo ya comienzo a plantear estrategias para corregir esas, pues para corregir toda esta parte de los problemas que está presentando mi proceso o mi actividad o como tal lo que sucede dentro de la empresa, ya estoy en el paso dos. Pero si además también, tanto para detectar y ya establecí un plan de acción y ahora para corregir voy a implementar otras herramientas, entonces ya estoy cayendo en el tercer nivel que estoy hablando de un mecanismo, ¿de acuerdo? Muy bien, me regreso entonces acá y vamos a nuestro siguiente. Nos dice que el diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto entonces? Como ustedes ven por acá tenemos una gráfica de barras casi. No necesariamente tiene que ser una gráfica de barras. Ahorita vemos que integra el diagrama específicamente. El diagrama de Pareto está basado en algo que vamos a conocer como la ley de Pareto, ¿de acuerdo? Tomando esto como punto de partida es de donde surge el planteamiento siguiente. Nos dice así, según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Mm, ¿Qué nos está diciendo aquí este señor? Que por más que los gobiernos tomen medidas en cuenta y que por más que implementen planes y programas y todo lo que ustedes quieran, la desigualdad económica siempre va a existir. Y no estoy diciendo propiamente pobres y ricos, pero sí un tema de desigualdad, de ver que en una sola persona, en un solo humano, se puede acumular mucho, mucho, mucho dinero. Y por acá yo puedo tener otra persona que va a trabajar mucho durante toda su vida y va a lograr alcanzar también mucho dinero, pero no tanto como el que tenemos del lado de acá. Y puede haber otra persona que también va a trabajar mucho durante toda su vida y aún así solamente va a alcanzar esta partecita de acá.
Nos dice entonces que es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente. ¿Qué quiere decir descendente? Del más grande lo van a organizar al más pequeño y tiene esta dirección. Esto es un orden descendente. Por eso, si ustedes ven la gráfica aquí, bueno, aquí tenemos la barra del valor más alto y está descendiendo hacia allá con la barra del valor más pequeño. Es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente de izquierda a derecha. Empezamos aquí y me voy hacia la derecha. Por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para calificar las causas. ¿Las causas de qué? De mi problema, ¿de acuerdo? Ok, la ley de Pareto no solamente dice esto, también se basa en esta partecita que nosotros tenemos aquí. Dice lo siguiente. El doctor Jurán aplicó este concepto a la calidad, ¿de acuerdo? Existió un personaje que se llamaba Pareto, de ahí viene su nombre, y después, tomando esto en cuenta, alguien lo transformó aplicado específicamente al control de calidad. Fue este personaje que aparece aquí. Y dice lo siguiente. Hoy en día también podemos conocerlo como la regla 80-20, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice la regla 80-20? Ah, bueno, pues nos dice lo siguiente. Si se tiene un problema con muchas causas, ¿qué es un problema con muchas causas donde yo no sé realmente qué lo originó? Podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% de los problemas y el 80% de las causas solo resuelven el 20% de los problemas. ¿De acuerdo? Ok, que por más que yo sienta que está saturado y que todo está mal, vamos a aplicarlo a nuestro país, donde a donde ustedes volteen a verlo, donde sea, tenemos seguramente algo de qué quejarnos, algún pie del cual nuestro gobierno está cojeando. Y bueno, lo que nos está diciendo este principio es que por más que quieran arreglar todas las causas que están ocasionando ahorita conflictos en México, pues solamente se van a resolver el 20% de los problemas. Pero también puede suceder a la inversa. Si yo soy inteligente y logro identificar realmente los puntos claves, realmente como la estructura básica de mi organización, me dice lo contrario. El 20% de las causas pueden resolver el 80% de los problemas. Obviamente, esta es la condición en la que nosotros queremos detenernos. En el 2080, cuando yo logro identificar esas 20 causas importantes, las cuales me van a dar la solución al 80% de mis problemas. Ok, ¿cómo las identifico? Precisamente para eso estamos viendo todas estas herramientas, para que sea de forma, pues vamos a decirle más fácil, identificar qué es lo que está ocasionando conflicto dentro de mi empresa o dentro de mis procesos al ejecutar alguna actividad o al ejecutar alguna tarea. Yo les describí algunas situaciones que podían presentarse dentro de la industria de la construcción, hablando específicamente del área de la construcción, que suceden hoy en día, que suceden continuamente y que a la larga ocasionan retrasos, pérdidas de dinero, cuestiones de que se tengan que volver a hacer actividades 2 veces o 3 veces. Les decía que sonaba broma y a memes la imagen que veíamos de la trave cortada porque no habían calculado de forma adecuada la escalera, pero lo cierto es que sí pasa. Y entonces, cuando nos pasa este tipo de cosas, como el de la trave en la escalera, pues al final termina ocasionando un sobrecosto, termina ocasionando un doble trabajo y más allá de un doble trabajo, pues que también estamos pagando más por esa actividad. Y desafortunadamente también les decía que esto es algo muy recurrente en nuestro país, no solamente en el ámbito de la construcción, sino en general. En nuestro país generalmente
les decía que la visión del mexicano tristemente es hacer las cosas mal. Y si haciendo las cosas más les resulta, es así de, ay, pues ¿para qué me esfuerzo entonces? Ya la hice, ya la entregué, nadie se dio cuenta, todo estuvo bien, a mí me pagaron, pues ya. O hacerla mal y después tener que corregirla. Y es así de, bueno, pues sí, yo sabía que estaba mal, la voy a tener que corregir. Y que es algo que también yo siempre les he dicho. ¿Por qué tenemos que hacer bien las cosas a la segunda vez? ¿Por qué no las hacemos bien desde la primera vez, ahorrándonos, pues esto, un doble trabajo, una doble dedicación a algo del cual ya debimos de habernos olvidado, así de, pues ya lo hice, ya lo contesté, ya, adiós, bye. No, tengo que volver a hacerlo para ahora sí entregarlo bien o para ahora sí ejecutarlo bien. Eso a la larga nos lleva a pérdidas de dinero, básicamente. Y yo les decía al principio de la clase, no tomen como que les hablo de riqueza por acumular dinero a lo loco, sino que cuando yo menciono la palabra dinero, ahorita en los temas que nosotros estamos viendo, obedece a nuestra medida a nuestra unidad de medida, ¿de acuerdo? Cuando yo les digo, es que el dinero es importante, no les estoy diciendo que sea lo más importante, les estoy diciendo que el dinero se convierte en nuestra unidad de referencia o de medida. Es la forma fácil de saber qué tanto está impactando un error dentro de un proceso, porque pues es fácil decir 1 millón, 2 millones, 100,000 pesos, 10,000 pesos, porque entiendo perfectamente el valor y el concepto del dinero. Si yo les digo, ah, bueno, es que representó una pérdida o tuvo un impacto en nuestra imagen y ahora ya no tenemos tantos clientes como antes teníamos, pues a lo mejor el que a mí me digan, en lugar de tener 20 clientes, ahora solamente tenemos 18. Este, en lugar de tener 18, bueno, pues puede ser entonces lo siguiente, que estamos hablando que no entiendo realmente el concepto de lo que vale un cliente. En cambio, el dinero, como es algo con lo que estamos más familiarizados, puesto que lo usamos diariamente, es más fácil que logremos medirlo y pues entender su impacto, ¿de acuerdo? Ok, tenemos nuestro siguiente ejemplo, perdón, nuestro siguiente instrumento que se conoce como el diagrama de Ishikawa y nos dice lo siguiente. También lo podemos conocer al diagrama de Ishikawa como el diagrama de espinas de pescado. Cualquiera de los dos nombres es correcto y de cualquiera de las dos formas ustedes lo van a encontrar cuando lo busquen en internet. Entonces, ¿de qué se trata este diagrama o para qué sirve? El diagrama de Ishikawa, lo tenemos aquí, identifica un problema y luego enumera un conjunto de potenciales causas que lo hayan podido provocar. Es como una lluvia de ideas, por así decirlo, en base a un problema. Y después de que ya tengo estas ideas, es como tratar de analizar cada una de ellas. Obviamente no voy a anotar todas, pero sí las más probables y realmente revisarlas, así como ir una por una para irlas descartando hasta encontrar realmente la causa de lo que está ocasionando pues este problema que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diagrama de Ishikawa? Encontrar la causa. ¿De quién? De mi problema. ¿Cómo? A través de la descomposición del problema. Y cuando yo les di métodos de investigación, dentro de nuestros métodos de investigación, nosotros teníamos la postura inductiva y la postura deductiva. De hecho, si se dan cuenta, el diagrama de Ishikawa nos está hablando de tener algo particular, que es mi problema, y me voy a ir hacia lo general, lo voy a descomponer, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a deducir. En pocas palabras, el diagrama de Ishikawa nos está hablando de la deducción del cual yo puedo obtener la causa o el origen de mi problema. Y les decía de la deducción.
para que no se les olvide qué es la deducción, el ejemplo o la asociación más básica, fácil de entender, es Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Donde este personaje llega, ve al muerto tirado en una habitación y dice, ah, sí, lo mató un cojo, que es zurdo y traía además gabardina larga. Y todo el mundo se queda así como de, que eres vidente, ¿cómo sabes que todo, que quien mató al hombre que está ahí tirado tiene todas esas características? Y bueno, pues este personaje ya empezaba a describir, sí, porque miren la alfombra, se ve aquí la pisada de un zapato, pero aquí veo la huella pues, de una pata de palo, ¿no? Y cosas por el estilo y demás. Y comienza a dar su explicación y todo lo hace en base a la deducción. Bueno, siguiendo un poquito este proceso, es lo que sucede con el diagrama de Ishikawa. Nos dice entonces lo siguiente. Por su forma similar a la de un pez, es este que tenemos acá, es una representación muy gráfica, muy sencilla, en la que puede verse de manera relacional una especie de espina, aquí está nuestra espina, o línea central en horizontal, la cual representa el problema concreto a analizar. Aquí yo anoto entonces mi problema, que yo quiero entender y quiero saber por qué se sigue dando. Kaoru Ishikawa, experto en control de calidad, comprobó que muchos de los problemas con los que se topan las empresas día a día tienen solamente 4 clasificaciones. O sea, al final del camino va a ser o la persona, o los materiales, o la maquinaria, o la forma en la que los estoy utilizando. ¿De acuerdo? Estas son básicamente las 4 categorías. Ya que después digan, no, es que la corrupción, el gobierno, todas esas cosas que hoy en día la gente suele decir, al final se van a traducir en personas, en materiales, en maquinaria o en procesos o métodos. Entonces, ¿cómo funciona el diagrama de Ishikawa o cómo se llena? Bueno, tenemos en la siguiente una imagen por acá, por ejemplo, enfocada al uso enfocado a la planeación de obra. Y nos dice lo siguiente. Yo tengo la planificación deficiente de obras, ¿de acuerdo? Y me dice, ¿cuáles son las posibles causas de la planeación deficiente de obras? Ah, bueno, pues yo digo, puede ser el desarrollo, pueden ser las personas, puede ser el diseño, puede ser el método o pueden ser las herramientas. ¿Qué está notando aquí en este diagrama? Básicamente estas clasificaciones que nosotros acá tenemos y le está agregando una más. Como estamos hablando de una obra, obviamente estamos hablando de arquitectura, pues no parte desde el diseño, desde el proyecto, ¿de acuerdo? Y luego me dice, muy bien, dentro de las personas, ¿qué es lo que nos puede estar ocasionando esto? Dentro del desarrollo, ¿qué nos puede estar ocasionando esto? Dentro de las herramientas, y entonces vemos, dentro de las personas, ah, bueno, pues las personas que están trabajando con nosotros no tienen el conocimiento adecuado, no tienen la formación adecuada, mi número de personal no es el suficiente, me está haciendo falta. Oye, fíjate que el auxiliar que me contrataste sí sabe, pero le falta capacitación, no, todavía no dominas los procesos de la empresa, le hace falta que lo mandes a un curso. Este, o no tenemos la comunicación adecuada y nuestros residentes no se están comunicando cuando hacen cambio de turno, el que entra no le avisa, perdón, el que sale no le avisa al que está entrando y cosas similares, ¿de acuerdo? Dentro del método tenemos, por ejemplo, que el método puede ser riguroso, no está bien planteado, no es claro, no es específico. Y situaciones similares dentro de las herramientas. Bueno, recuerden que herramientas no solamente hablamos de las herramientas que utilizamos en los procesos de obra como una pala, un pico, sino también de la herramienta que es, por ejemplo, una hoja de control. Entonces, si yo estoy hablando de las hojas de control, pues que sean de fácil uso y que no me tarde más en llenar el formato que realmente el beneficio que está teniendo para la empresa o para el proceso. La adaptabilidad. De pronto, el que yo implemente un método, de pronto, el que yo implemente un proceso, qué tan fácil mis empleados lo van a tomar y lo van a empezar a utilizar y además van a saber utilizarlo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa?
Dentro del diseño, bueno, los fallos de las indefiniciones, definición de tareas, estimación de tiempos, gestión de la información, que esto sí fluye desde el proyecto, que muchas veces no se tienen los proyectos completos. Otra vez, para mí el ejemplo más claro del desastre ahorita es el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, porque en ambos casos el proyecto se inició sin tener un proyecto ejecutivo completo o terminado. ¿Eso qué quiere decir? Que están trabajando y mientras van trabajando van desarrollando el proyecto a ejecutar. Si de pronto en algún momento el proceso de obra avanza más, ¿y qué va a suceder? Porque como nos van a presionar para entregar en tiempo, van a empezar a presionar a las constructoras que están interviniendo en el proceso de construcción y si el proyecto no avanza a la misma velocidad, va a llegar un momento en el que el desfase va a ser tanto que los de obra van a estar literal esperando a que proyecto los alimente así de, oye, pues yo ya terminé toda la lista de actividades que me diste y fíjate que todavía no me mandas la de la semana siguiente. Y entonces, pues la semana siguiente, lo único que van a hacer las constructoras, va a ser tener ahí a sus trabajadores medio haciendo limpieza, medio de, pues ponte al menos a armar acero porque se lo vamos a seguir usando y cosas por el estilo, porque saben que no les conviene mover personal de una obra a otra, porque a veces eso implica pérdidas en el proceso, en lo que vuelven a aprender, en lo que se vuelven a adaptar y demás. Entonces, prefieren mantenerlos dentro de las mismas obras, aunque ahorita no esté activa, haciendo como trabajitos. Hay como, ten esto para entretenerte hasta que la obra se vuelva a activar. Entonces, es muy probable que esto suceda cuando nosotros tenemos proyectos no completos y que en algún punto la parte de obra los pueda rebasar.